Y listo, ya estamos conectados. Pues bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Feliz martes para todas las personas que están conectados, tanto vía Zoom como vía Facebook. Un saludo para todos y gracias por acompañarnos en una edición más. El día de hoy tenemos la charla de biología, hábitos, daño y manejo de dorso diamante. Como siempre les recordamos y les pedimos decir no a los insumos agrícolas ilegales. Como saben, pues esto es una amenaza para la sustentabilidad alimentaria, es un riesgo para la salud. Recuerden comprar los productos únicamente con distribuidores autorizados, leer bien la etiqueta, verificar el registro COFEPRIS sobre todo. Como saben, detrás de todo esto pues hay un gran trabajo de científicos y demás que están detrás de cada producto. Les recordamos también descargar nuestra app, nos pueden encontrar como FMC Agro, estamos disponibles tanto en la tienda de Google Play como en App Store. Y bueno, les recordamos que el día de mañana tenemos la charla de modos de acción de fungicidas con la doctora Berta Tlapal. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo y nos compartirá de igual manera esta charla en punto de las 4:30 de la tarde, hora del centro de México. Entonces los esperamos mañana a la misma hora. Y bueno, recordarles que al finalizar la ponencia hay un espacio para preguntas y respuestas, para que vayan anotando las dudas que vayan teniendo conforme se desarrolle la charla. Y como saben, pueden enviarnos también sus comentarios, sugerencias al correo de contacto mexico@fmc.com. Y bueno, ya sin más preámbulos, les presento al maestro Juan Carlos Delgado Castillo. Él es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es maestro en ciencias en protección vegetal por la Universidad Autónoma de Chapingo también. Labora en el despacho Novus Consultoría y Servicios Especializados desde el 2010, donde se dedica a la presentación de servicios fitosanitarios, forestales, con un enfoque principalmente al desarrollo temprano de productos y capacitación especializada. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia de la Maleza del 2018 al 2019, laboró por 9 años en el programa de sanidad vegetal para la Zagarpa en Guanajuato. Asimismo, laboró 8 años en la Dirección General de Sanidad Vegetal en el área de plaguicidas, efectividad biológica y registro. Y bueno, cuenta con distintas áreas de desarrollo como en insecticidas, acaricidas, tratamiento a la semilla, herbicidas, fungicidas, bactericidas, nematicidas, feromonas, atrayentes alimenticios, coadyuvantes y nutrientes vegetales, tanto sintéticos como biorracionales. Y bueno, aquí le dejamos el contacto del maestro y al finalizar la charla también les recordaremos tanto la página como su correo. Y bueno, Juan Carlos, sin más preámbulos, te cedo la pantalla y la palabra. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, Wendy. Gracias al ingeniero Andrés García por la invitación y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar esta pequeña charla que aunque es un poco tiempo, trataremos de abarcar temas muy importantes de esta famosa palomilla dorso de diamante que trae en jaque a bastante gente, productores, distribuidores, etc. Bueno, déjenme organizar. Ya, listo. Bueno, ¿qué trataremos qué alcances tendremos con esta presentación? Pues básicamente describir la biología y la ecología de la palomilla dorso de diamante, así como identificar algunos componentes generales de un programa de manejo integrado de esta plaga. Ahora, cuando hablamos de estas dos cosas, pues trataremos de enfocarnos a un nivel macro, no a un nivel local. La idea es que ustedes tengan tips, que tengan elementos para una mejor toma de decisiones respecto al manejo de esta plaga. Bueno, de entrada, esta palomilla está muy enfocada, muy
muy focalizada en un grupo de cultivos que normalmente son conocidos como crucíferas y que caen actualmente dentro de la familia Brassicaceae. Y bueno, en esta lámina yo quiero presentarles cómo está la cuestión con la superficie plantada con estas tres, que son las más importantes: brócoli, repollo y coliflor. Y básicamente ustedes ahí tienen el dato para brócoli, donde destaca Guanajuato con alrededor de unas 24, 25 mil hectáreas, particularmente en 2019, pero que tiene un potencial de producción de entre 30 y 35 mil hectáreas cada año, ¿no? En el caso particular del repollo es una superficie más pequeña. Si se dan cuenta ahí, destaca Puebla con alrededor de unas 1,800 hectáreas. Y en el caso de coliflor, nuevamente Guanajuato resalta. Tanto brócoli como coliflor son dos de los crucíferas más importantes a nivel nacional. Y la mayor parte, una parte, quiero comentarles, se destina al mercado de exportación en fresco, pero una muy buena parte se va para proceso, para congelados. Ahora, entrando en materia respecto a la palomilla, bueno, aquí tienen esta lámina, la clasificación taxonómica de ella. Eh, Pertenece a la familia Plutelidae y la especie es Plutela gilostela. No es el nombre original que le dio Linneo, pero a lo largo de más de un siglo se llegó al nombre de Plutela gilostela. Entonces, eh, dentro de la familia digamos, una variedad amplia de especies. Si acaso por ahí se reporta otra que está un tanto relacionada, pero que una vez que ustedes ven en campo algún espécimen de esta plaga, es muy difícil que la confundan, ¿eh? De hecho, en México esta es la única especie de Plutélide que está registrada. Ahora, ¿cómo se distribuye? Se dice que Plutela gilostela, o que la palomilla dorsa diamante, es una plaga cosmopolita, ¿sí? Prácticamente se encuentra en todo el mundo, en todos los países donde exista la presencia de brasicáceas, de crucíferas. Si ustedes ven los puntos naranjas, prácticamente está en todo el mundo, excepto por ahí Alaska y, y párenle de contar, por ahí hay uno o dos países en África, pero no necesariamente quiere decir que no hayan, que no esté presente la plaga, sino que quizás muchas veces no están los reportes correspondientes. Pero bueno, dentro de Lepidoptera se considera la especie de mayor dispersión, de mayor distribución a nivel global. Bueno, de dónde se dice que es originario esta plaga? Pues todo el mundo la conocemos como que es tiene un origen europeo. ¿Y por qué se dice que es origen europeo? Porque básicamente es el centro de origen y de dispersión de todas las brasicáceas que hay a nivel global. Sin embargo, bueno, hay otros puntos de vista que indican que pudiera tener otros orígenes. Por ejemplo, dependiendo por ejemplo, hay otra situación que indica que pudiera ser en Sudáfrica por las formas y por la complejidad de parasitoides y plantas hospederas que se llegan a encontrar de esta plaga en esa zona. Y algo semejante se menciona también para Asia del Este. Pero bueno, al final, un origen euroasiático no la hace ni más ni menos dañina que lo que ya, ya de por sí llega a ocasionar. Eh, ya les comentaba, es una especie de los lepidópteros con más distribución a nivel global. Eh, qué especies hospederas tiene principalmente este bicho? Ya lo comenté, es Brassicaceae. Crucíferas, que es más común el nombre de crucíferas. ¿Y por qué? ¿Qué origina que tenga este rango de hospederos tan corto? Pues básicamente porque las brasicáceas tienen dentro de su constitución unas sustancias que se les llama glucosinolatos, que básicamente son un tipo de compuestos secundarios que contienen azufre y que de algún modo cumplen ciertas funciones en el comportamiento de la plaga. Y un poquito más adelante quizás lo vamos a ver a más detalle, pero básicamente es para cuestiones de oviposición y de alimentación. Eh, también para la cuestión
no no todas las brasicáceas tienen la misma concentración. Se ha visto que tanto brócoli como coliflor como repollo son las que más concentración de estos compuestos llegan a tener. Pues son los hospederos preferenciales. Pero también tiene la particularidad de que en muchos sitios tenemos una gama amplia de malezas crucíferas o brasicáceas que sirven como hospederos alternos y que muchas veces en ausencia del cultivo principal del hospedero preferencial, pues ahí se desarrollan, aunque las tasas de reproducción de sobrevivencia allí son bajas, pero digamos, cumplen parte del ciclo muy importante en esas plantas. Eh, Aparte de crucíferas, son pocas realmente especies donde pudieran llegar a encontrarse palomilla dulce diamante, pero hoy por hoy a nivel global, Brassicaceae es número uno. Aquí en esta lámina ustedes tienen un listado de las plantas donde se ha visto la presencia de palomilla, dorso diamante, larvas sobre todo, muchas ocasiones, o más bien en esta lista, puede haber una gama más amplia que pueden llegar a ser hospederos de adultos, pero no necesariamente hay un desarrollo de estados, por ejemplo, larvas o huevecillos, sino que esta lista que ustedes tienen aquí es la más importante y dentro de ellas pues tenemos brócoli, coliflor, canola, col de Bruselas, col china, col rabia. Hay muchas especialidades de brasicáceas que se producen y sobre todo el destino son mercados muy importantes por ejemplo, de Estados Unidos o de Japón, otros lados donde digamos, la gente de origen asiático tiene una preferencia muy marcada por este tipo de productos. Quizás la cultura en nuestro país no es tan arraigada respecto al consumo de brasicáceas, pero sí la cultura de producción para la exportación es una situación que prevalece mucho, sobre todo en las áreas más importantes como Guanajuato. ¿Cuándo tuvimos el primer registro de esta plaga en México? Pues básicamente Carrillo y colaboradores alrededor de 1960 la observaron en col o repollo en el Valle del Yaqui y de allí para acá pues se reporta prácticamente en todo el país, ¿sí? Eh, Quizás se pudiera catalogar esta plaga como una plaga que llega a presentarse en áreas relativamente frescas, pero no es así. Prácticamente se adapta a cualquier condición, a cualquier clima. Y más adelante vamos a afianzar esto por el hecho de que a mayor temperatura, hasta cierto grado, mayor tasa de reproducción, mayor número de generaciones, y eso lo vamos a ver, y viceversa, ¿no? Se dice que es una plaga que responde a los cambios de temperatura, y ahorita lo vamos a mencionar. Bueno, entrando ya un poco más a detalle, el adulto de la palomilla dorso de diamantes es una palomilla, ¿sí? Hay que diferenciarla de una mariposa. Acuérdense que una palomilla normalmente son coloraciones café, grisáceas, una gran cantidad de especies son palomillas muy pequeñas que tienen el hábito de plegar sus alas y básicamente esto es lo que ocurre con esta plaga. El cuerpo puede llegar, no alcanza a llegar ni siquiera al centímetro de largo y tiene una expansión alar de 12 a 15 milímetros. Es decir, es un insecto relativamente pequeño, ¿sí? Pero el tamaño no implica que sea una plaga devastadora, ¿sí? Eh, ¿Qué le da el nombre de palomilla dorsa de diamante? Pues básicamente son unas franjas de una tonalidad cremosa que se forman cuando se pliegan las alas en el reposo y que básicamente son cuatro manchas que le dan el aspecto de como si fueran unos diamantes y sobre todo esas manchas son más visibles en el macho, ¿sí? A la derecha, en la imagen de la derecha, ustedes tienen una hembra, a la izquierda un macho. Eh, Dentro de la cuestión de comportamiento, esta plaga es una palomilla, no es un volador muy hábil. Normalmente
dentro del campo de cultivo llega a dispersarse en muy poca distancia, sobre todo cuando el cultivo ya está en una etapa avanzada, que hay follaje suficiente que cubre todo el suelo, pues prácticamente no se mueve, ¿no? Entonces, de 13 a 30 a 35 metros dentro del campo de cultivo, pero el tamaño y con conexión con fuertes ráfagas de viento, pueden arrastrar a estas palomillas hasta 400, 500, incluso se habla de 1000 kilómetros en una sola noche, ¿no? Entonces, pero esa es con la velocidad y con la fuerza que lleva el viento, las llega a arrastrar hasta esa distancia. Así es de que es un mecanismo de dispersión muy importante para la plaga, sobre todo cuando las condiciones tanto de hospederos como desarrollo son propicias. De allí llega la población que suele infestar inicialmente áreas donde muy probablemente los inviernos sí llegan a ser muy crudos. Entonces es un mecanismo muy importante para la infestación de parte de este insecto. Aquí tienen ustedes los huevecillos, son ovales y aplanados de una coloración amarillenta, verde pálida, ¿sí? Y normalmente tiene el hábito de colocar uno, dos o grupos de hasta 10 huevecillos, ¿sí? Son muy pequeños y realmente en campo es un tanto complicado de observarlos. Tendríamos que llevar una lupa para poder identificarlos. Normalmente los pueden ustedes encontrar en el en vez de las hojas o en algunos otros órganos, pero principalmente en el en vez de las hojas. La larva, la larva también es un gusano muy pequeño, llega a medir cuando mucho 1 centímetro de largo y tiene detalles que ahorita los vamos a comentar y que les va a permitir identificar perfectamente a esta plaga. Bueno, normalmente la larva de un tercero o cuarto instar tiene una tonalidad verde, ¿sí? Un verde, puede ser un verde oscuro, verde o un verde pálido, dependiendo el hospedero donde esté alimentando. Y lo que son las larvas más pequeñas de L1, L2, normalmente son de un color amarillento, verde pálido, verde amarillento. Entonces, eso es una cuestión muy característica. Ahora, otro detalle importante es que la larva está cubierta por una serie de pelos o setas negras muy distintivas. Y una característica interesante también es que la base de esas setas son áreas de una tonalidad amarillenta. Quiere decir que el pináculo, así se le llama la seta el punto de inserción al cuerpo del bicho, ¿sí? En la base tiene una tonalidad amarillenta. Aquí la pueden ver ustedes en esta imagen que les muestro a la derecha. Todas las setas rodeadas de ese halo amarillento. Eh, tienen en el protórax en el último segmento abdominal, en el 10, unas placas torácicas, pero en lugar de ser como en muchos insectos, placas esclerosadas, cafés o negras incluso, en este caso son placas, pero pálidas. Si se alcanza a ver ahí en el primer segmento pegado a la cabeza y en el segmento anal, en el dorso, hay una gran cantidad de setas y la mancha de la coloración de esa placa es pálida completamente. Bueno, otro dato importante de estas larvas es que tienen 5 pares de falsas patas o propatas que les llamamos. ¿Para qué les sirven? Pues simplemente para adherirse para la locomoción. Son larvas que están completamente adaptadas al follaje de las crucíferas, que siempre, o la gran mayoría de las especies tiene una consistencia cerosa, muy glabra, muy pues digamos resbaladiza, y esta larva está perfectamente adaptada para deambular por estas áreas. Entonces, las propatas le permiten adherirse perfectamente a la superficie y en caso de que haya viento, que alguien moleste las larvas, normalmente están ahí, pueden estar escondidas entre resquicios pegados a las nervaduras, a la nervadura
principal, y básicamente es una de las funciones que hacen estas falsas patas. Y aparte, uno de los últimos pares está en el segmento anal. Si lo alcanzan a ver, forma dos como ganchos, dos ganchitos en forma de V invertida. Y esa es una cuestión, un dato característico de esta larva. Cuando ustedes vean una larva con esas características, sin lugar a dudas es dorso de diamante. Ahora, dentro de los hábitos de esta especie, tiene que cuando es molestada, que uno llega, cuando estás, sobre todo está uno haciendo muestreo de la plaga y llegas y mueves la hoja donde está posada, normalmente tiene un hábito nervioso, es decir, que el cuerpo se retuerce e inmediatamente se deja caer mediante un hilo de seda. Y eso es muy característico de esta palomilla, de esta larva. Eh, Otro dato interesante, y se menciona en la literatura, es que a partir del tercer instar larval, son 4 instares, 4 estadios larvales. eh, en los machos, en el quinto segmento abdominal, en la parte dorsal, se ve de una coloración amarilla, y desde ese momento podemos empezar a sexar las larvas, desde ese momento. Es decir, que si ustedes están tratando de hacer una colecta de larvas que estén en L4, que estén casi en la etapa de prepupa, fácilmente ustedes pueden separar por sexo, y en dado caso que requieran solamente hembras, pues ya saben, si esa mancha en el quinto segmento abdominal, pues no va a estar presente. Aquí tiene una larva procesada. Esta son imágenes de Gilligan y Passoa de una ficha técnica que se emite a nivel global sobre especies exóticas invasoras. En este caso particular es de Prutella gilostela, de dorso de diamante. A la derecha arriba ustedes ven una larva completa, ¿sí? Ven los puntos oscuros, esos los pináculos, o son las setas. A la derecha ustedes se usa como dato para taxonomía el noveno segmento abdominal con 7 setas, perdón. Ahí están numeradas, ¿sí? Y las falsas patas que están en la parte baja y proyectadas en forma de V invertida. Eh, en la parte baja, a la izquierda, está una falsa pata, pero ahí se ven unos ganchos, ¿sí? Todas las propatas, las propatas no están articuladas, son áreas o sea, como las patas verdaderas no tienen artejos, no están articuladas, y tienen un detalle interesante, como todos los lepidópteros, unos ganchos en la punta que les llamamos crochets, ¿sí? O ganchos, y en este caso las patas del tercero al sexto segmento abdominal tiene ganchos en un círculo, uniordinales, quiere decir que es solo una sola línea, pero hacia el exterior están más pequeños esos ganchos, y esta es una característica importante de esta especie. En el centro, abajo, ustedes ven una foto de la cápsula cefálica, y básicamente ahí lo que alcanzan a distinguir son unas pequeñas manchas más oscuras, y que se les llaman manchas oculares. En esas manchas ustedes van a encontrar los ocelos de esta larva, y básicamente la cabeza completa está moteada, o sea, tiene colores alternos entre color morado, rosado, con manchas o con áreas pálidas. Entonces, esto es lo que usan digamos, en frontera. Algunos países están monitoreando bichos como estos para hacer el reconocimiento en dado caso que un embarque vaya contaminado con este insecto. Aquí tienen ustedes una gama de larvas de dorso de diamante en diferentes etapas de desarrollo. A la extrema izquierda ustedes tienen una larva pequeña, aunque aquí por la foto pues se ve grande, pero una larva L1 de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros cuando mucho. Enseguida ustedes tienen una L2 que les llega a medir 3, 4 milímetros. Enseguida ustedes tienen una L3, ¿sí? que llega a medir unos 6, 7 milímetros. Y las dos imágenes que están a la derecha tienen una larva L4 completamente desarrollada,
en el lado izquierdo ustedes tienen una hembra y al lado derecho ustedes tienen un macho. Fíjense en el quinto segmento abdominal cómo se ve de una tonalidad más amarillenta. Y en todos los estados de desarrollo, pues persiste la característica de la coloración pálido, verde, amarillento o una tonalidad verdosa, una larva más desarrollada. Aquí tienen, ¿no? Imágenes de lo que yo les comentaba. Es una larva que al ser molestada hace movimientos vigorosos y se mueve muy rápido y se deja caer también en una hilo de seda. Estas imágenes yo las acabo de tomar la semana pasada y básicamente era para mostrar ese comportamiento que tiene de dejarse caer de la hoja cuando es molestada. Así es que al momento que ustedes están haciendo el monitoreo, tienen que hacerlo con suma destreza, con sumo cuidado, para evitar precisamente que la larva caiga y no hagan ustedes un conteo adecuado de la infestación. Entonces, esa es la larva. Por otro lado, tenemos la pupa. La pupa es una pupa normal, una pupa obtecta del orden Lepidoptera, mide aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de largo, es 4 veces tan larga como ancha, es decir, siempre va a ser más alargada, ausada hacia el extremo caudal, ¿sí? Y esta llega a cubrirse con un cocón de seda, pero no es un cocón de seda compacto, sino más bien es un cocón laxo, así es de que a simple vista ustedes pueden ver la pupa adentro de ese cocón. Y bueno, otro dato importante es que las pupas en campo ustedes normalmente las van a encontrar en vez de las hojas, sobre todo pegado a la nervadura central, la nervadura más importante. Y eso lo hacen con un mecanismo de protección contra enemigos naturales, ¿sí? Otro dato importante es que al principio la pupa, perdón, es de una tonalidad amarilla, rosada, ¿sí? Y conforme va madurando, se va tornando de una coloración café. Incluso en una etapa final ya de la pupa, alcanza a verse perfectamente lo que será el nuevo adulto, ¿no? Y también otro dato interesante es que si ustedes ven la parte caudal de esta pupa, tiene una serie de ganchos en forma o setas en forma de gancho que le permite adherirse nuevamente a la superficie donde está posada. Aquí tienen las pupas, miren, el cocón laxo. A la izquierda ustedes tienen una prepupa, todavía la larva ahí se mueve, apenas está haciendo el cambio, pues está haciendo la metamorfosis a la pupa. En medio ustedes tienen una pupa típica, verde, un color verde, ustedes la pueden encontrar de un color amarillento, ¿sí? Pero normalmente es lo que ustedes ven en campo. Y a la derecha ustedes tienen la pupa obtecta de esta de dorso de diamante. Yo lo único que tuve que hacer es quitar el cocón de seda y es así como ustedes ven la pupa. ¿Qué estados de desarrollo afecta esta plaga? Pues prácticamente afecta a todos los estados de desarrollo, desde plántula hasta corona, hasta flor, fruto, etcétera, ¿sí? Hay que quedar claros que en el caso particular de brócoli, de repollo, de coliflor, ahí lo que nos interesa es la inflorescencia, pero antes de que abra, ¿sí? Entonces, son las famosas coronas que se comercializan por todos lados, ¿no? Cuando un brócoli florea, que abre la flor, pues ya pierde todo el valor comercial y esa planta, esa inflorescencia no tiene ningún valor comercial, no se vende al mercado porque nadie la va a consumir. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos consumiendo son botones florales, ¿sí? Antes de que abra esa flor. Ahora, ustedes ven a la extrema izquierda en la imagen un botón floral que tendrá unos cuantos días de haberse desarrollado, pero ¿por qué es importante esta plaga? Porque va buscando los resquicios entre el botón floral, va formando los floretes y ahí se anida, ¿sí? El botón floral en la mayoría de ocasiones tiene unas hojas que están cubriéndolo, ¿sí? Y abajo de esas hojas ustedes pueden llegar a encontrar larvas y pupas sin ningún problema. Entonces, la toma de decisiones en el manejo de esta plaga es muy importante
porque se supone que en esa etapa ustedes no deberían tener la presencia de ninguna larva, ninguna pupa de este insecto. En la parte central, ustedes ven una larva en desarrollo y básicamente esa es otra característica que quiero puntualizar de este bicho. La mayor parte del ciclo, ustedes van a encontrar las larvas en el follaje, ¿sí? Desde la época de plántulas de unas 2, 3 hojas verdaderas, ustedes ya tienen la incidencia de la plaga. Y una de las características importantes es que la larva de L1, normalmente L1, L2, o sea, las larvas pequeñísimas de 2, 3 milímetros, lo que hacen es que pican el tejido, el tejido de la planta a manera de un minador, ¿sí? Y van haciendo punturas sobre el follaje. Entonces, cuando ustedes ven esas punturas, pues tienen que agudizar la vista porque son muy pequeñas esas larvas. En L3 y L4, la larva ya tiene mandíbulas más gruesas, más desarrolladas, y lo que hace es que consume todo el tejido, toda la parte suculenta, ¿sí? Sobre todo por el embés, y lo único que deja es una película blanquecina que no es otra cosa más que la epidermis de la hoja, y lo que le da el aspecto al follaje a manera de unas pequeñas ventanitas, ¿sí? Entonces, para la gente que se dedica a hacer el monitoreo de esta plaga, pues es relativamente fácil, ¿sí? Sin mucho detalle, ver cuáles plantas están infestadas y únicamente con estas pequeñas ventanas confirman que está presente ahí la larva. Entonces, estos son tips para que ustedes los tomen en cuenta al momento de hacer un muestreo, un monitoreo de esta plaga en campo. Y ya en una etapa más avanzada, cuando el florete ya o la corona están en desarrollo, pues ahí aparte del follaje hay que mostrar coronas y una de las partes importantes es que este es un muestreo destructivo. Tienes que cortar los floretes de las coronas y determinar cuántas larvas, cuántas pupas llegas a encontrar en esas coronas, que es lo que le estoy queriendo ahí puntualizar con esa imagen del lado derecho. Eh, Estos son diferentes daños de la larva. Fíjense, al lado izquierdo ustedes tienen una ventana típica ya tendrá unos 2, 3 días que la larva seguramente llegó a pupa, ya sea que se haya empezado a formar el cocón, pero normalmente lo hace alejado de esas ventanas. Otro dato importante es que con el tiempo, esas ventanas y con el crecimiento del follaje de la planta, esas ventanas se van formando en agujeros que parecieran tiros de munición. Entonces, ese es otro dato tan importante, aunque estos tiros de munición normalmente son pequeños, porque hay otras plagas, otras larvas que también atacan al brócoli, al coliflor, al repollo, pero esas consumen totalmente el follaje, ¿no? Áreas muy grandes como Trichoplusia annii, como Copitarsia decolora, son plagas más grandes, consumen más follaje y tienen los daños son de otra forma, ¿no? Entonces, estos que ustedes ven aquí son los daños típicos en follaje de palomilla dorso de diamante. Acá tienen otra vez larva grande, larva pequeña, comportándose como un tipo minador y tienen la pupa, todos ellos en hojas. Y acá tenemos, bajo ciertas circunstancias, en una época del año, sobre todo cuando las temperaturas son más elevadas, hablemos por ahí de abril, mayo, junio, ¿sí? Donde las poblaciones explotan tan grande, tan enormemente, que ustedes pueden llegar a encontrar hasta 10, 15, 20 o más larvas por hoja. Entonces, es una población tremendamente alta. Y eso ocasiona el consumo total del follaje y en muchos casos nada más que deja las nervaduras de la hoja. Y un campo afectado a esa magnitud, desde lejos se ve de una tonalidad plateada y que básicamente es por este daño tan grande que está presentándose. Entonces, otra vez, este es otro signo de que ustedes tienen una infestación muy alta en campo.
tenemos estas otras imágenes que no hacen otra cosa más que puntualizar el daño que se puede llegar a presentar en las coronas, que a final de cuentas es el producto que vamos a cosechar, que vamos a comercializar. Aquí arriba, a la izquierda, una larva completamente desarrollada de dorso de diamante sobre lo que es la corona ya comercial de brócoli, y a la derecha ustedes tienen las pupas adentro de la corona, pegadas a los floretes. Arribita tienen dos pupas, la de arriba está a punto de emerger el adulto, ahí está ya todos sus órganos, todo ya completamente desarrollado. Y un dato, quiero aprovechar esta imagen para comentarles que en muchos de los casos, quizás la infestación no es tan alta, tan fuerte respecto al daño que ocasiona per se al cultivo, sino simplemente la presencia tanto de larvas como de pupas dentro de las coronas hacen que esa corona sea prácticamente de ningún valor comercial. Entonces, esto lo checan, lo verifican mucho cuando el producto llega a los empaques, donde se va a hacer, se va a procesar las coronas, donde quizás se trabaje con las coronas completas o con floretes, y muchas veces esos floretes adentro llevan la pupa, llevan la larva, y comercialmente eso es una contaminación de esta plaga que hacen que ese cargamento incluso pueda ser rechazado. Aquí tienen otras vistas de pupas dentro de los floretes. Fíjense ahí, adoptan una coloración muy parecida a las bases de los floretes. Y les digo, prácticamente la presencia de esta larva, de esta pupa o de este insecto en los floretes, pues lo hace que no sean comerciales eh, de ningún modo, ¿no? Aquí otras imágenes, miren, ahí la larva encima de la corona, a la izquierda, a la derecha, perdón, ustedes tienen una pupa en un florete, otra vez, es una contaminación más que un daño per se. Bueno, respecto a daños, hay muchas estimaciones, hay datos muy variables de diferentes autores, pero revisé este de Saluki y colaboradores de 2012, y donde ellos dicen que para 2009 se estimó una superficie de 3.4 millones de hectáreas de crucíferas que son destinadas específicamente como verduras, brócolis, coliflores, repollos, otras, y arriba de 31 millones de hectáreas de canola, y sobre todo pues en la parte norte entre Estados Unidos y Canadá. Ante esta magnitud de superficie producida, el estatus que ha adoptado la palomilla dorsa de diamantes es tremendo, ¿sí? Se estima un costo anual por daños y por control de entre 4 y 5 billones de dólares anualmente a nivel global. Solo China, que es uno de los principales países productores a nivel global, le anda llegando casi al billón de dólares, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una plaga que tanto directa como indirectamente afecta tremendamente la economía de los productores, y por ende cosas que a lo mejor no están visualizadas aquí en esto que yo le estoy comentando, pero por ejemplo el uso de insecticidas, la contaminación, etcétera, etcétera, todo lleva una cadena, y simple y sencillamente por el efecto de este pequeño bicho. Ahora, en cuanto a biología y ecología, ya he comentado un poquito de los huevecillos. Básicamente, los huevecillos en áreas frías, en áreas templadas, para que eclosionen se llevan entre 5 o 6 días aproximadamente. Y por otro lado, en áreas cálidas, en zonas cálidas, pueden ser hasta de 3 días, 2 días, cuando mucho. Entonces, para que ustedes vean la diferencia que llega a implicar el efecto de la temperatura sobre el desarrollo de este bicho. A mayor temperatura, mayor desarrollo, sí, hasta cierto nivel. A menor temperatura, por supuesto, menor desarrollo. En cuanto a grados días de desarrollo, se estima para la etapa de huevecillo unos 52 días, 52 grados día, a una temperatura umbral de 7.2 grados para huevecillo. Para larva normalmente, recuerden, pasa por 4 instares larvales, ¿sí? El primero, acuérdense, asume un comportamiento dominador, ¿sí? L3, L4 es un devorador de follaje, y
Se estima que el estado larval tiene un periodo de duración de unos 15 a 21 días, ¿sí? Pero en laboratorio a temperaturas de entre 17 y 32 grados, el ciclo larval se puede llegar a completar entre 7.8 y 19 días. Es decir, dependiendo de la temperatura, el ciclo se acorta tremendamente. En cuanto a la acumulación de grados días de desarrollo, la larva se completa en 161 unidades a 8.5 grados como temperatura umbral, ¿sí? Y bueno, otro dato interesante es que eh, esta especie también responde diferencialmente de acuerdo a la hospedera donde esté desarrollándose. La pupa, ya lo decíamos, es una típica pupa de Lepidoptera, obtecta y con un cocón muy laxo. Sí, ya lo decíamos, se llega a localizar preferentemente en hojas, entre las hendiduras o pegado a las nervaduras más prominentes. Y una pupa antes de formarse como tal, tiene un periodo prepupal de 1 o 2 días. La L4, la larva L4, se queda quietecita, empieza a producir la seda, pero si ustedes la mueven, aún tiene la forma completamente de una L4, una larva L4. Y también otro dato importante es que la pupa llega a alcanzar un periodo, llega a madurar en un periodo de 5 a 15 días, con un promedio de 8.5 días cuando las temperaturas son completamente óptimas, en unos 27 grados centígrados. La acumulación de unidades de calor para el estado de pupa es de 61, ¿sí? A una temperatura umbral de 9.8. Arriba o abajo de los 17.5 o 27.5, el ciclo se puede llegar a ver incluso truncado, ¿sí? O se retrasa muchos días. El adulto, quizás tengan la duda, porque en muchas especies la relación entre sexos es mayoritariamente favorable hacia la hembra. En el caso particular de Palomilla dorso de diamante, se estima que hay una relación de sexos 1 a 1, es decir, por cada hembra que ustedes tengan va a haber un macho aproximadamente, ¿sí? Y la palomilla tiene como característica que el día que emerge, inmediatamente en la noche tiene la facilidad para copular y esa misma noche empezar a ovipositar. Eh, la oviposición también es un carácter importante en Lepidoptera. En el caso particular de dorso de diamante, la hora óptima para la oviposición es de las 7 a las 8 de la noche, ¿sí? Eh, ya en el periodo que esté cercano hacia la medianoche, ya son pocos huesillos los que deposita. ¿Cuánto es el ciclo de vida del adulto? Pues varía de entre 16 y 12 días respectivamente para hembra y para macho, es decir, la hembra tiene una longevidad más amplia por unos 4 o 5 días que el macho. Entonces, como ocurre con muchas especies, generalmente la hembra es la que perpetúa la especie, es la más fuerte, es la más grande, es la que tiene todas las ventajas competitivas que le dan la supervivencia a la especie. En este caso, no es la excepción con dorso de diamante. Ya les comentaba arriba, casi el 100% de las hembras ovipositan el día en que emergen y tienen un periodo de aproximadamente unos 10 días en que están depositando huevecillos y llegan a depositar o a producir 159 hasta cerca de 300 huevecillos. Entonces, tienen un potencial tremendo. Si hablamos de niveles de infestación por decirlo así, de una larva por planta, o sea, eso es una infestación altísima. Más adelante hablamos de eso. Bueno, ¿cuántas generaciones llega a producir esta especie, tanto a nivel laboratorio como a nivel de campo, ¿sí? Se estima mediante estudios que en laboratorio esta plaga llega a presentar hasta unas 20 generaciones en un año, ¿sí? Y en campo
se han llegado a determinar hasta 18 generaciones, a cielo abierto, por supuesto. Entonces, ¿de qué depende esto? Pues prácticamente otra vez de la temperatura y aparte de condiciones de lluvia, ¿sí? Una zona con precipitaciones frecuentes, ¿sí? Es un factor adverso para el desarrollo de esta plaga. Es decir, lluvias, con la presencia de lluvias, pues prácticamente es un factor de mortalidad muy alto, sobre todo para las larvas, ¿sí? Entonces, pero temperaturas de entre, ya lo decíamos, de entre 17, 28, 30 grados son óptimas y es cuando tenemos la explosión poblacional más alta, tenemos generaciones traslapadas y particularmente, por ejemplo, en el centro del país, Guanajuato, Querétaro, son áreas de mayor importancia respecto a la producción de los principales hospederos. Podríamos llegar a tener de 10 hasta 11, 12 generaciones por año. Entonces, de allí que se haga mucho hincapié en la capacidad con la tasa reproductiva que suele llegar a tener esta plaga. Otro dato interesante es que el total acumulado de horas, días o unidades calor para la fase inmadura de la palomilla son 283 grados a una temperatura umbral de 7.3. Y de hecho 7.3 es la temperatura umbral que manejan muchos investigadores. Ahora, ¿cuándo, en qué época, en qué etapa del año es más importante? Bueno, también allí va a depender mucho del área o el país donde estemos ubicados. Obviamente, en países o en áreas donde prevalezcan temperaturas frescas o frías, los ciclos biológicos se alargan mucho, haciendo que ustedes tengan en el año 2, 3 generaciones cuando mucho, y viceversa. Cuando ustedes tienen climas cálidos, con humedad adecuada, etcétera, pues ustedes pueden llegar a tener hasta las 20 generaciones cada año. Aquí en esta lámina les presento un gráfico de Santoyo y Martínez, donde presentamos los diferentes estados de desarrollo de esta plaga. Hay que recordar que es un lepidóptero, es un insecto holometábulo, es decir, pasa por huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Y básicamente aquí, por ejemplo, Santoyo y Martínez encontraron que para un área cálida, como por ejemplo en la zona de Sinaloa, un ciclo de vida se completa dentro de 19 a 28 días. Acuérdense que ahí es una zona cálida y los ciclos ahí se acortan tremendamente. Entonces, mientras un ciclo sea más corto para cualquier insecto, ¿sí? Cualquier medida de manejo que ustedes implementen, sobre todo hablando de control químico, va a someter a esos químicos a una presión de selección tremenda y de allí podríamos explicar en parte la inefectividad de algunas moléculas. Más adelante lo vemos. Bueno, aquí en este cuadro también es para resumir un poquito lo que Bujanos y colaboradores encontraron para la zona del Bajío, que en la fase inmadura, a una temperatura umbral de 7.3 grados, las unidades de calor acumuladas para esa etapa de huevecillo, larva y pupa es de 340 grados, unidades, perdón, aproximadamente. Aquí en estos cuadros tenemos también dos condiciones diferentes. Aguilares está acá en la zona Bajío, una zona semicálida, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos reportando es los días para el desarrollo de la fase inmadura. Chequen, por ejemplo, están las flechas rojas señalando ahí. El ciclo más corto de la etapa inmadura se presenta en mayo con 21 días, ¿sí? Desde huevecillo hasta la pupa. Y en el caso particular del mes, con un ciclo más largo, está en enero, cuando las condiciones acá en Bajío son digamos, las más frías, casi se lleva 50 días. En el caso particular de la mina, que está en San Miguel de Allende, en el norte del estado, allá las condiciones también son un poco más frías, casi todo el año. Chéquense allí en mayo, que el ciclo crece aproximadamente unos 5 días en mayo, y en enero se va hasta 30 días, 20, 30 días arriba de lo que se presenta en Bajío. Eso quiere decir que las temperaturas en enero allá las tenemos temperaturas a veces inferiores a 0 grados centígrados. Entonces, ahí los ciclos se alargan, perdón, tremendamente.
Vamos a hablar un poquito de manejo de la palomilla dorso de diamante rápidamente. Espero tener tiempo suficiente para esto. Bueno, antes de hablar de manejo, tenemos que hablar del monitoreo, del muestreo de las poblaciones para determinar los niveles precisamente que tenemos de infestación. En el caso particular de brócoli, se ha definido 3 etapas cruciales para hacer estos monitoreos. Una etapa 1, que le llamamos de desarrollo vegetativo, que está entre el trasplante y hasta 30 a 45 días después de este, que les lleva a ustedes a un desarrollo de plantas de alrededor de unas 10 hojas verdaderas. En ese caso, el muestreo tiene que ser de todas las plantas que componen nuestra muestra o nuestro tamaño de muestra. Una etapa 2, que se le llama desarrollo reproductivo, que va de los 45 días hasta un botón de una inflorescencia de 1 pulgada de diámetro, que les habla ya de un cultivo de más de 10 hojas verdaderas o plantas completamente desarrolladas que tienden a cerrar completamente los surcos de aproximadamente un metro de distancia. Y en este caso particular se sugiere que se examine la parte media superior de la planta, incluyendo el botón floral. El muestreo tiene que incluir corte de botones florales para revisar la incidencia tanto de larvas como de pupas dentro de ese pequeño botón floral en desarrollo. Y tenemos una etapa 3 que se le llama etapa de cosecha, cuando la corona o la inflorescencia ya tiene unas 6 pulgadas aproximadamente de diámetro, ¿sí? Entonces, allí lo que se evalúa, lo que se muestrea, son las 8 hojas superiores de la planta y la corona completa. De los meses de agosto a marzo, se sugiere un monitoreo semanal, y de abril a junio, que es la época del año donde las temperaturas son más altas, y sobre todo en ese periodo todavía no tenemos la presencia de lluvias, entonces es cuando se vienen las infestaciones más fuertes, tanto en áreas frías, catalogadas comúnmente como frías, como áreas cálidas, ¿sí? Entonces, ahí la sugerencia es que el monitoreo se reduzca a dos por semana. Ahora, otro dato importante, hablando de poblaciones, es tener en cuenta que todas las prácticas de manejo que se vayan a implementar tendrían que considerar umbrales de acción, es decir, qué cantidad de plaga podemos tolerar, ¿sí? Antes de que sobrepase a un nivel de daño de tipo económico, ¿sí? En el caso particular de dorso de diamante, en la primera etapa de desarrollo vegetativo, podemos tolerar hasta 0.5 larvas por planta. Ustedes dirán, o sea, 0.5 larvas no es nada, ¿sí? Pero si ustedes no toman las medidas preventivas desde esa etapa, sucede que en la etapa 2 de desarrollo reproductivo y la 3, que es de cosecha, las larvas invaden lo que es el pequeño botón en desarrollo y las hojas que lo cubren, y para que lleguen ustedes ahí con algún insecticida, con algún, ya sea biorracional o de síntesis química, pues prácticamente no van a poder hacerle gran cosa. Entonces, por eso es que las medidas se tienen que tomar de manera oportuna. Y en la etapa de desarrollo reproductivo hasta cosecha, no se tolera más allá de 0.2 larvas por planta, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos niveles o estos umbrales de acción, pues son bajísimos, ¿sí? Y eso, de uno u otro modo, puede tener implicaciones muy importantes en la parte de calidad de producto y en el comercio del mismo, ¿no? Entonces, eso lo vemos ahorita que hablemos un poco de control químico. ¿Cómo se sugiere que se haga el monitoreo en campo? ¿Sí? Por ahí también estas 2 imágenes que ustedes ven en esta lámina son de Bujanos y sus colaboradores por ahí de 2013. Arriba, ustedes tienen una hipotética tabla o lote de unas 5 hectáreas donde se sugiere que el muestreo digamos, no se realice arbitrariamente. Ahí lo que se sugiere es que se monitoreen los 4 puntos cardinales de la parcela y el centro de la misma. Ahora, ¿por qué los 4 puntos cardinales? Porque se dice que las primeras infestaciones o las primeras detecciones de esta plaga se dan en los bordes de la parcela, ¿sí? Entonces, por eso es que el monitoreo tiene que hacerse de esa forma, en zigzag en cada punto, ¿sí?
Y en el caso particular de lotes de unas 5 hectáreas por cada uno de ellos, se sugiere muestrear 30 plantas, ¿sí? 5 en cada punto cardinal y el resto en el centro de la tabla. De manera convencional, ustedes pueden encontrar ranchos que pueden tener 100, 200, 500 hectáreas, pero por cuestiones de manejo del riego, generalmente el productor las divide en lotes de 3, 4, 5 hectáreas. Así es de que esta gráfica que yo les estoy presentando aquí es perfectamente aplicable incluso a áreas que aparentemente son de una superficie muy grande, pero que en la realidad, en la práctica, pues son parcelas digamos, manejables de hasta 5 hectáreas o les digo lo común 3, 4, 5 hectáreas y que fácilmente nos pueden apoyar para el monitoreo. Y aparte, muchas de los productores ponen desfasadas sus plantaciones para tener producto la mayor parte del año. Así es de que esto es por cuestiones de manejo, ¿no? Eh, Eso es por el lado, esta lámina que yo les presenté aquí es para larvas y también la sugerencia es que monitoreemos adultos. ¿Y qué vamos a monitorear adultos? Pues básicamente machos. En el mercado hay feromonas sexuales, ¿sí? Entonces lo que se recomienda utilizar son trampas de ala, como esa que ustedes ven acá a la izquierda. Básicamente esta trampa viene en la base, una base pegajosa donde ustedes ponen el dispensador plástico, ahí lo ven justo en el centro, esa pieza negra, esa es la feromona que se está liberando lentamente, una feromona en esas condiciones les puede llegar a ustedes a durar hasta un mes con buen efecto, ¿sí? Ahora, aquí la cuestión nada más es tener bien claro si vamos a monitorear semanalmente o cada 4 días, por ejemplo, porque hay zonas donde puede haber tolvaneras y el pegamento pues satura, más bien el polvo satura el pegamento y ya perdemos allí datos valiosos sobre los adultos. Entonces, cuando ustedes llegan a tener esta cantidad de adultos que tenemos en esta trampa, pues prácticamente ya se les anda yendo la infestación. Si ustedes checan plantas en campo, pues van a encontrar, yo no creo que vayan a encontrar 0.5, van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 larvas por planta. Entonces, se dice que con 15 adultos por trampa, dependiendo del periodo que ustedes la estén revisando, te dan la idea de cómo están los niveles poblacionales de larvas dentro de la parcela. Pueden ustedes colocar una trampa, pueden colocar 4, una en cada punto cardinal para que determinen por qué lado de la parcela, si por el norte, sureste, oeste, está llegándoles la infestación. Eh, Hablando ya de efectos, digamos, de enemigos naturales o de factores que de algún modo impiden o inhiben el desarrollo de las poblaciones de Plutela o de dorso de diamante, tenemos el control biológico natural, que no inducido en muchos de los casos, sí, natural. Y uno de los grupos más importantes son los parasitoides. De hecho, a nivel mundial se reporta que los parasitoides son el factor de control de poblaciones más importantes y uno de ellos es Diadema insulare, es una avispita parasitoide, un ignomónido que llega a ocasionar hasta porcentajes de control cercanos a un 50%. En campo, ¿sí? Sí que ustedes liberen ahora sí que para inundación. Simple y sencillamente con que ustedes respeten esas poblaciones con el manejo adecuado, el control por ejemplo, de productos químicos, y ustedes de manera natural pueden llegar a tener ese control con este parasitoide. Tenemos otros que reportan por ahí, Diadromus, Abrobacton, Spilocalcis, tienen Cotesia, o sea, hay varios que están reportados, pero el más importante sin duda es Diadema insulare. Podemos tener depredadores como crisopas, catarinas, chinches, incluso arañas. Tenemos una gama muy importante y todas ellas aportan a, a que las poblaciones estén de algún modo equilibradas, ¿sí? Sin embargo, llega el momento en que explotan y es cuando tenemos que tomar otro tipo de medidas.
Históricamente, entomopatógenos desde hace muchos años se han utilizado, y particularmente lo que es la bacteria Bacillus thuringiensis en sus subespecies Courtstachys y Isawai. Entonces, todavía las hay. De hecho, mucha gente está retornando al uso de Bacillus en áreas productoras de crucíferas. Hace años se dejó de usar. Una cuestión fue quizás por resistencia, que está reportada por ahí de los 90, pero que bueno, está formando parte importante de los esquemas de manejo actuales. Eh, Otros entomopatógenos que pueden también usarse, tenemos, por ejemplo, el hongo Babesia baciana, tenemos virus de la polihidrosis nuclear y virus de la granulosis. Pero bueno, yo le estoy poniendo aquí algunos de los que están comercialmente disponibles. Tenemos otro esquema que le llamamos control legal, y eso básicamente el control legal no es otra cosa más que medidas de carácter oficial para, para mitigar, para reducir las poblaciones de una plaga. Particularmente en este caso nos referimos a la norma 81 FITO 2001 de la Zagarpa, que refiere a la eliminación de focos de infestación. ¿Y qué son focos de infestación? Pues no es otra cosa más que cultivos que, o una de dos, no se aplica ninguna medida de control, u otra, que se cosecha el producto final y se deja los residuos del cultivo ahí en campo por X tiempo, ¿sí? En el caso particular de crucíferas, pues no es otra cosa más que se quede la soca del brócoli, de la coliflor, del repollo ahí en campo, y es un hervidero de plaga. Entonces, de allí eso se convierte en un foco de infestación, y de algún modo por esta norma eso está regulado, está controlado. Por lo menos se ha tratado de ser en la zona acá del Bajío y norte de Guanajuato, con resultados eh, alentadores, por así llamarlos, porque hay una época, o se ha definido épocas de veda a la siembra o al trasplante de crucíferas en el Bajío, que es todo el sur de Guanajuato, hasta Corregidora, Huimilpar y sur de Querétaro, del 30 de abril al 15 de junio, y para el norte de Guanajuato del 1 de enero al 14 de febrero. ¿Qué se pretende con estas fechas de veda? Quiere decir que nadie puede plantar brócoli, coliflor en ninguna crucífera en ese periodo, en estas zonas, ¿sí? Se hacen recorridos de supervisión, gobierno, comité de sanidad vegetal, y más o menos se controla. ¿Qué se pretende con la implementación de estos periodos de veda? Que por lo menos se rompa el ciclo de una generación en cada una de estas zonas. Entonces, si se dan cuenta, es mes y medio aproximadamente, que es lo que se pudiera llevar máximo una generación de dorso de diamante en estas dos áreas. Entonces, eso se implementa año con año, y más o menos se cumple, ¿no? Es una cuestión de carácter legal. Tenemos otro aspecto importante, junto con el control legal, pues ya lo comentábamos, la eliminación de residuos de cosecha después del último corte. La mayor parte de la gente entiende claramente esto, termina de cosechar las coronas y automáticamente va pasando la rastra para incorporar los residuos al suelo, ¿sí? al terreno. Otra es que terrenos que permanentemente se estén sembrando, se estén trasplantando con crucíferas, pues tendrían que rotarse, ¿no? Con otros cultivos que no sean hospederos de la plaga, y de hecho en muchos sitios así se hace, ¿no? Se rotan con maíces, con ajos, con chiles, con cebollas, etcétera, y estamos de algún modo también coadyuvando a romper ciclos de dorso de diamante. Y otro dato interesante es que muchas veces, una vez que se realiza el trasplante, la plántula está pequeña, de una o dos hojas verdaderas, y a ese nivel ya puede venir infestada con huevecillos o incluso con larvas de dorso de diamante, si no hay un cuidado adecuado en los invernaderos de producción de plántula. Entonces, cuando el productor compra o adquiere las plántulas, tiene que asegurarse que estas van libres de la plaga, sino de entrada, si ya lleva cierto nivel de infestación, pues en este caso, si se toma la decisión de aplicar productos para control químico de la plaga, pues desde esa etapa estamos teniendo una presión de selección sobre la misma.
Eh, y llegamos a la parte final o a la parte más, digamos, más escabrosa del manejo de las plagas que refiere al control químico. Y me refiero a escabroso porque tiene muchas aristas y muchas perspectivas dependiendo de dónde de qué lado lo estemos viendo nosotros. Lo que se sugiere es un manejo racional de insecticidas. No, tenemos que únicamente hacer uso de aquellos que estén autorizados, ¿sí? Tenemos que dar seguimiento irrestricto a cuestiones de resistencia. También es muy marcado que toda la gente que se dedica a producción de crucíferas los trae perfectamente eh, identificados, cuál está funcionando, cuál ya no está, ya trae insensibilidad, la plaga, etcétera. Tenemos que ver cómo está la relación de patrón de cultivo con la dinámica de las plagas, y eso tiene que ver mucho con temperaturas, tiene que ver con lluvias, ¿sí? Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta lo que son los límites máximos de residuos. Ya anteriormente hubo una charla por ahí de límites máximos de residuos, y aquí es donde resalta mucho este tema, porque si no se respeta tanto productos autorizados como límites máximos de residuos reconocidos por los países importadores, automáticamente estaríamos cerrándonos el mercado para ese producto en específico. Y finalmente, en la zona más importante de producción de crucíferas en el país, hay algo que un grupo de productores ha dado a llamar cuadro básico de recomendación de uso de insecticidas. Ahorita lo vemos, ¿sí? Ahora, ¿qué decisiones o qué criterios necesitamos tomar en cuenta para el control con un producto químico o con un producto biorracional? Primero, tenemos que manejarnos muy apegados a umbrales de acción. Si la planta no tiene el punto 5 de larvas por planta en una etapa de desarrollo vegetativo, no tendríamos por qué estar haciendo uso. O en una etapa de producción de botón floral hasta corona, si no hay plaga, tampoco tendríamos por qué estar haciendo uso de ningún producto, ¿sí? Entonces, recuérdense que hay amigos que están coadyuvando mucho, parasitoides, depredadores, entomopatógenos, que pueden fácilmente ayudarnos a tener un equilibrio en nuestras poblaciones. Otro dato importante también, si vamos a hacer uso de un producto químico, hay toda una técnica, toda una serie de recomendaciones para hacer una aplicación adecuada de esos insumos, ¿sí? Equipos bien calibrados, con buena, con boquillas del mismo tipo, bien calibradas, no desgastadas, hacer una cobertura adecuada, con un volumen adecuado de agua. Incluso se estila mucho que en crucíferas se utilicen bajadas con boquillas para cubrir perfectamente toda la planta. Entonces, está muy trabajado esta parte por los productores de crucíferas. Por otro lado, sí, una toma de decisiones adecuada permitirá que proliferen los agentes de control biológico, ¿sí? Una toma de decisiones inadecuada, pues prácticamente nos lleva a eliminar esa importante fuente de control que nos brinda la naturaleza per se. Y por otro lado, pues buenas prácticas culturales. Hoy por hoy, tanto las crucíferas, brócoli, coliflor, como por ejemplo la lechuga, son de los cultivos que más está exigiendo el mercado global el uso de buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Con todo lo que implica contaminantes químicos, físicos y microbiológicos, ¿sí? Y particularmente esta charla, pues la parte de contaminantes químicos. Ahora, el grupo que está dándole seguimiento a una campaña contra dorso de diamante aquí, por ejemplo, en Guanajuato, está conformado por SAGARPA o SADER actual, INIFAP, SENACICA, Gobierno del Estado, Comité de Sanidad Vegetal. Hay algo que se llama COTECO, es una comité técnico de congeladoras, o sea, la industria, un sistema producto de crucíferas, y la Fundación Produce, que están reuniéndose periódicamente para ver temas relacionados con dorso de diamante. Entonces, en esta gráfica que yo obtuve por ahí de un boletín de ellos, por el lado de las X ustedes ven los días de desarrollo, y por el lado de las Y ustedes ven las larvas por planta, o al revés, ¿verdad? X y Y, como sea. Larvas por planta, y si ustedes se fijan,
está resaltado el punto 5 y el punto 2, que son los umbrales para desarrollo vegetativo y para desarrollo reproductivo. Y básicamente todo lo que está por arriba de esos dos umbrales, en la franja o en la sección rosa que ustedes ven, pues amerita que ustedes tomen medidas de manejo. ¿Sí? Todo lo que está verde, abajo del verde, ¿sí? Prácticamente ustedes no deberían, sobre todo, pensar en una cuestión de control químico. Acá tienen ustedes ese famoso cuadro de recomendación de ingredientes activos, ¿sí? En la primera etapa, hasta los 40-45 días, normalmente se recomienda el uso de los BTs, de los Bacillus thuringiensis, Beauverias bacianas, por ejemplo, otros reguladores de crecimiento como el Novalurón, ¿sí? Y con eso ustedes aseguran que productos que son buenos, que son amigables, que protegen de algún modo la fauna benéfica, pues les van a dar un control adecuado de esta larva o de esta plaga en la primera etapa de desarrollo. Una etapa intermedia que yo considero de la más crítica, porque va de los 45 días hasta botón floral de 1 pulgada, si casi ya para cosecha, es donde entra pues productos que son más específicos, son productos de síntesis química y que en general se debería esperar al máximo el uso de este tipo de productos porque estos son muy efectivos para el control de dorso de diamante. Hablo yo de benzoato de mamectina, el indoxacar y otro regulador de crecimiento que es el metoxifenocide. Entonces, ustedes saben que hay más productos, sí, pero ahorita esta gente de acá de Guanajuato es lo que está recomendando en estas dos etapas. Al cierre del producto por cuestiones de residuos, normalmente pues se recomienda el uso otra vez de BTs y de Beauveria baciana, así como de Novalurón. Entonces, acuérdense que a mayor presión de selección, es decir, aplicaciones más frecuentes de productos del mismo modo de acción, a la larga lo que nos va a llevar es a un perjuicio más que un beneficio, ¿sí? Con la aparición o con la selección de biotipos resistentes. En este otro cuadro se los presento porque acá en la zona de Guanajuato hay ciertas restricciones. Está restringido el uso de productos piretroides, fosforados y carbamatos, ¿sí? A pesar de que haya autorización de uso de parte de la autoridad, los productores han acordado no usar esos materiales. Asimismo, está restringido el uso de diamidas, ¿sí? Clorantraniliprol y flubendiamida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se abusó por cierto tiempo de estos materiales y ahora pues la plaga se hizo o perdió sensibilidad a ellos, siendo que son unos productos excelentes, pero perdieron sensibilidad, ¿sí? Y bueno, en esta otra lámina, nada más para puntualizar todo lo que yo les he comentado y la importancia de esta plaga. Este es un reporte que hace la Universidad Estatal de Michigan sobre casos de resistencia, ¿sí? Y fíjense quién encabeza este grupo, ¿sí? De insectos con el mayor número de casos de resistencia reportados a nivel global. Dorso de diamante, ¿sí? Por mucho rebasa a lo que pudiera ser, por ejemplo, Bemisia tabaci, mosca blanca, o que pudieran ser pulgones, como las plagas de mayor número de casos a nivel global. No es así, es Plutela gilostela. Aquí nada más quiero recalcar, Plutela gilostela fue la primera plaga que creó resistencia a DDT, la primera plaga que creó resistencia a Bacillus thuringiensis y la primera plaga que generó resistencia a diamidas. ¿Qué quiere decir? En las 3 generaciones digamos, de los mayores descubrimientos de insecticidas a nivel global, esta ha sido la primer plaga en romper la selectividad, de algún modo crear resistencia. Simplemente la presión de selección que se ejerce sobre la plaga no hace otra cosa más que dejar vivitos y coleandos aquellos especímenes que tienen el gen de resistencia a tal o cual grupo químico de insecticidas. Entonces, como comentario, como conclusión de esta charla, señores, lo importante no es tener 1000 ingredientes activos,
si no sabemos manejarlos adecuadamente, así puede llegar cada año un nuevo ingrediente activo. Quiero decirles que nos vamos a acabar en 2 o 3 años. Eso ocurrió con las diamidas. En 2 años, a partir de que entró al mercado, se empezaron a registrar los primeros casos de resistencia en China, en Tailandia. Entonces, otra vez, no, este tipo de problemas fitosanitarios tiene que atenderse desde un punto de vista manejo integrado. Si no es así, la actividad no va a ser rentable, cada vez vamos a gastar más, vamos a obtener menos ganancias, si es que llegamos a tenerla. En muchos casos, ni siquiera vamos a salir tablas, como dicen ustedes los productores. Entonces, hasta aquí yo quiero llegar con mi charla. Parece que me pasé un poquitito, pero yo espero me entiendan y pues estoy a la orden, Wendy, para todos si hay preguntas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Estamos muy bien en tiempos, entonces no te preocupes. Nos Ok, dejas gracias. espacio para las preguntas y respuestas, que de hecho aquí ya tenemos. Y bueno, quisiera comenzar compartiéndote los saludos que te dejaron en Facebook. Nos sintonizaron desde Sonora, Guerrero, del Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Yucatán, Durango, Hidalgo, Michoacán, y también tuvimos participantes de otros países como Ecuador, Honduras, Perú, Nicaragua y Guatemala. Y pues Muchas gracias. muy buenos comentarios, Juan Carlos. Si tienes oportunidades, pues puedes revisar ahí en Facebook. La gente muy agradecida y sobre todo interesadas en la ponencia de hoy. Muchas gracias. Estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias. Pues mira, por acá Richard Narciso nos hizo una pregunta hace unos momentitos en Facebook, que por qué es muy resistente esta plaga a insecticidas de grupos carbamatos, piretroides y organofosforados. No se encuentra eficiencia de control. ¿Tiene algo en particular su metabolismo o cuál sería la explicación técnica a esta observación? Bueno, una parte la vimos en la biología, tiene un ciclo de vida muy corto, ¿sí? Tiene una plasticidad muy grande, es una especie que se adapta a muchas condiciones y precisamente creo que lo más importante que ha ocasionado este tipo de resultados, la inefectividad, es por la presión de selección a que está sometida, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, en un país, en un área, ustedes realizan 4, 5, 6, 10 aplicaciones, ustedes están sometiendo a la plaga una presión de selección muy alta. Entonces, eh, no quisiera entrar yo mucho a cuestiones de este carácter, porque ya lo vieron con el doctor Concepción Rodríguez, pero las plagas tienen mecanismos de resistencia muy específicos, como pueden ser ciertas enzimas o incluso algún tipo de comportamiento que hacen que detoxifique más rápido los productos. Entonces, particularmente en el caso de dorso de diamante, tiene esas enzimas que le ayudan a que rápidamente desdobla. Al principio pueden ser muy efectivos, pero paulatinamente se van a ir eliminando los individuos más susceptibles y paulatinamente van a ir quedando los que tengan ese gen de resistencia. Entonces, a mayor presión de selección, mayor muerte de susceptibles, pero mayor supervivencia de resistentes. Entonces, yo así se lo contestaría de forma muy sencilla, muy práctica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Acá nos pregunta también Néstor Millón en Facebook si existen reportes o investigaciones sobre el gusano dorso de diamante en flor ornamental o flor de corte. Eh, hasta donde yo sé, no. De hecho, yo traté de checar por ahí algunas fuentes y el grupo o la familia de plantas más importantes hospederas de esta plaga es Brassicáceas. O sea, todo lo que sean Brassicáceas son hospederas, ya sea preferenciales o incluso algunas de ellas secundarias, y reportan a un cleome de la Caparacia como hospedera de dorso, pero prácticamente son solo Brassicáceas
Si es que la llegaran ustedes a tener dentro de sus cultivos de flores o de algún otro cultivo, será porque ustedes tienen una brassicacia silvestre, ¿sí? Un Raphanus sativus, Raphanus raphanistrum o cualquier otra que pudiesen ser hospederos, pero o sea, de ningún modo estaría relacionado para, digamos, para convertirse en una plaga de sus cultivos, ¿no? Para nada. No tendría nada que ver, excepto que esa ornamental fuese una brassicacia. Ahí sí, ¿verdad? Hay por ahí de hecho, no, creo que no se produce como ornamental, sino que se desarrolla normalmente, no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la especie, pero no se produce comercialmente. De acuerdo, muchas gracias. Nos pregunta también Javier Moreno, ¿cada cuántos días recomienda hacer aplicaciones una vez encontrado un adulto por planta? Ok, bueno, miren, yo les decía que el monitoreo de adultos es más bien un método de estimación indirecta de la posible infestación que ustedes pueden llegar a tener en campo con las larvas. Recuérdense el estado que ocasiona el daño es bueno, directamente es la larva e indirectamente es la contaminación de las coronas. Entonces, yo les comentaba que cuando ustedes estén monitoreando con trampa con feromona, cuando lleguen a tener en un periodo, ya sea de 4 días o 7 días, una semana, que estén ustedes haciendo el monitoreo, cuando tengan más de 15 adultos por trampa, tienen que eficientizar más el monitoreo en campo de las larvas, ¿sí? O sea, los adultos es una estimación indirecta de una posible infestación en campo nada más. O sea, nunca un umbral en el caso particular de dorso de diamante se define por la cantidad de adultos que ustedes estén capturando. De ninguna manera. Ustedes tienen que forzosamente monitorear plantas en campo. De acuerdo, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué estrategia de control considera en su experiencia más efectiva para el control de adultos? Control de adultos. Miren, el control de adultos no es tan fácil. Realmente hay feromonas que se están utilizando, digamos, de manera comercial, particularmente en México, pero básicamente el fin es monitoreo. Si ustedes quieren hacer un trampeo, digamos, masivo, con una feromona de interrupción del apareamiento, hasta donde yo sé no la hay comercialmente en México. Sí hay desarrollos, sí los hay, pero no están disponibles comercialmente. ¿Y cómo funciona una feromona de interrupción del apareamiento? Es decir, ustedes inundan con la feromona sexual una superficie grande, 20, 30, 100, 200 hectáreas, pero eso lo hacen ustedes a través de dispensadores que están uniformemente distribuidos en toda la superficie. Al final, lo que origina esta feromona es que el macho no encuentra la hembra y por lo tanto no haya cópula. Esa es la finalidad que se persigue. Pero yo quiero reiterar un poquito el manejo, ¿sí? Ustedes, y desde mi punto de vista, ustedes no van a controlar evalomía dorso de diamante con un solo método, ni químico, ni con feromona, ni con control cultural, etcétera. Desde mi punto de vista, tienen que apoyarse todas las estrategias o todos los métodos de control. De lo contrario, por ejemplo, si ustedes tienen un producto, un químico muy bueno, ¿sí? Tarde o temprano, en 3, 4, 5 años, ustedes se lo van a acabar. ¿Por qué? Porque la presión de selección es muy fuerte. Tendríamos que estar apoyando todo el manejo con lo que ya comentamos aquí, con otros esquemas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Sí hay modo de controlar adultos, pero disponibles comercialmente en México todavía no. Hasta donde yo sé, se está gestionando por ahí 1 o 2 registros, pero no sé si ya están disponibles los productos en mercado. Según yo, todavía no. Ok, muchísimas gracias. Nos preguntan también de experiencias de comportamiento de dorso diamante en cultivo de col de Bruselas comparado contra brócoli y coliflor. Ok, miren, directamente yo no, yo he trabajado más con brócolis y con repollos y con coliflores, pero lo que les puedo decir es que en col de Bruselas es todavía más problemático el efecto de dorso de diamante,
porque los ciclos son mucho más largos, ¿sí? Las estructuras son más pequeñas, es más fácil que se cubra la larva, la pupa, y hasta donde yo sé, hay un mayor número de aplicaciones. Entonces, es más complejo aún todavía el manejo en col de Bruselas. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan que cuántas trampas por hectárea se recomiendan. Miren, si quieren hacer un monitoreo, eh, comercialmente les recomiendan una trampa por hectárea, comercialmente. Pero vamos a suponer que ustedes tengan una tabla de 3, 4, 5 hectáreas. Yo les recomendaría, si es factible, tener una trampa en cada punto cardinal, norte, sur, este, oeste. Sobre todo pensando en que ustedes determinen el sitio por el cual está llegando la primera infestación, sobre todo en áreas que son un poco más frías, donde, miren, quizás se me pasó comentarles un dato. El estado de desarrollo que aparentemente hiberna de la palomilla dorso diamante es el adulto, ¿sí? Pero en sitios donde la temperatura baja a -1, -2, -5, prácticamente el adulto no tolera, no soporta esa temperatura. Así es de que, sobre todo, por ejemplo, acá en Guanajuato, el norte del estado, es una de las zonas donde más problemática hay en el control de dorso, a pesar de que es una zona fría. Entonces, ahí lo que están haciendo es colocar trampas en los 4 puntos cardinales, ¿sí? Del tamaño de la parcela, les digo, generalmente lo manejan hasta de unas 5 hectáreas por cuestiones de riego, ¿no? Todo el riego es por cintilla y así es como lo están trabajando y está trabajando muy bien. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta también Daniel Carmona que en el cuadro de los productos que ya no deberíamos de utilizar, indican a un lado unos adyuvantes. ¿Esos también ya no se recomiendan usar y qué tipo de adyuvantes sugieren? Sí se recomiendan, ¿sí? De hecho, me faltó ahí comentarles un poco eso. Eh, para ayudar un poco al mejor comportamiento de los productos químicos, es súper recomendable que ustedes apliquen un producto que sea un coadyuvante que sea un muy buen adherente. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el follaje de las crucíferas es glabro, ¿sí? Es muy ceroso, y si ustedes no usan un coadyuvante adecuado, lo único que van a hacer ustedes es aplicar y toda la aspersión se va a caer, no va a quedar adherida al follaje. Entonces, sí está recomendado el uso de esos coadyuvantes. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta también León Pulido, ¿en qué estadio se recomiendan los biológicos y cuándo se recomendarían ya los químicos? Miren, la recomendación para biológicos es en larva L1, L2, ¿sí? Definitivamente. Y si, por ejemplo, tienen escapes, por ejemplo, con Bacillus, con Beauveria baciana o con algún virus, si es que está autorizado, pues entonces tendrías que entrar con el especialista, ¿no? Que en este caso son los que yo les comentaba ahí, el benzoato de mametina, el Avant de ustedes, de FMC, Novalurón, que también es de FMC, pues FMC tiene todos, ¿no? En, eh, en el grupo, ¿no? Pero se supone que esos los tendrías que guardar hasta que, digamos, los enemigos naturales y aquellos productos más amigables con el ambiente ya no puedan detener a la población plaga, de tal modo que tú llegas y con quizás una sola aplicación sea suficiente para que llegues hasta la etapa de cosecha. De hecho, les quiero decir que en la producción hay dos, digamos, esquemas. Uno que se produce para fresco y uno que se produce para procesamiento, para congelado. Entonces, en fresco, la gente está tardando al máximo la aplicación de químicos y generalmente, si acaso, en el ciclo llega a ser una aplicación de un especialista, ¿sí? Y el resto aguanta hasta que, o sea, el follaje de una crucífera te puede tolerar un daño, digamos, relativamente alto, pero si quieres irlo controlando desde forma temprana, puedes entrar con BT, puedes entrar con Novalurón, y una vez que estás llegando a la etapa de botoneo, de botón de 1 pulgada, entras con el especialista y prácticamente llegas a la etapa de cosecha, pues limpio, ¿no? Aunque
pues hay sus asegúnes, ¿no? En el caso de productos que van para procesamiento, para congelado, allí tenemos un rigor mucho más fuerte, ¿sí? Si de 20 kilos que te toman una muestra de un embarque traes 5 larvas, prácticamente te rechazan el embarque. Entonces, imagínense, la exigencia es muy alta. Entonces, podemos llegar a tener hasta 5 o 6 aplicaciones de productos químicos especialistas en ese tipo en ese sistema de producción. Entonces, esa es la diferencia entre fresco y procesado o congelado. Muy bien, muchas gracias por el comercial, Juan Carlos. Vamos con la última pregunta. Preguntan si hay alguna molécula que tenga efecto ovicida. Ovicida. Pues miren, de los que yo conozco, digamos, químicos convencionales, no. El novalurón y no me acuerdo si les mencioné el teufenucide o el otro regulador de crecimiento, pero esos llegan a tener cierto efecto ovicida, ¿sí? Pero el enfoque y el efecto, o más bien por los sitios donde coloca la palomilla, los huevecillos, en áreas completamente inaccesibles, pues a veces no, o sea, ustedes ni siquiera los llegan a ver en campo, los huevecillos. Entonces, indirectamente puede haber un efecto ovicida de los reguladores de crecimiento. ¿Sí? Los otros no, son larvicidas. Muy bien, de acuerdo. Pues, Andrés, ¿andas por ahí? Hola Wendy, sí, buenas tardes a todos, a todos. Buenas tardes. Buenas Y tardes. muchas gracias Juan Carlos por tu plática. Como siempre, muy puntual, muy práctica. Creo que eso es lo más importante, el que nos puedas compartir tu experiencia de campo, lo cual lo hace pues mucho más entendible y también pues de una forma más sencilla el que lo podamos entender. Definitivamente, pues una de las plagas más complicadas, históricamente es una plaga que siempre ha creado problemas de resistencia. No creo que esto vaya a parar ahí, por lo cual, como lo has mencionado en toda tu plática, pues es muy importante todos aquellos que nos han venido acompañando, pues poner en práctica también todos los conocimientos y la experiencia que el doctor Concho nos compartió en los 4 módulos anteriores. Aquí es donde debemos de aplicarlo y sobre todo pues una plaga como dorso diamante, donde prácticamente ingrediente activo que llegue, ingrediente activo que esta plaga pues se hace tolerante o se hace resistente, ¿no? Y pues, sí, perdón, no, pues no, nuevamente Juan adelante. Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, señoritas, señores, espero se encuentren muy bien, al igual que toda su familia, y esperamos que nos sigan acompañando en los diferentes pues, eventos que todavía tendremos y que estamos preparando para todos ustedes. Es un gusto poder compartir pues, la experiencia a través de ustedes con la única finalidad de poder recordar o bien aprender pues nuevos conceptos que sin lugar a dudas nos ayudan o nos ayudarán en el día a día pues para hacer y producir con la mayor calidad, cantidad y sobre todo también poniendo mucho énfasis en la parte de sustentabilidad. Entonces pues lo seguimos esperando. En diferentes eventos, nuestro objetivo pues es mantener este programa de capacitaciones en lo que resta del año, al menos. Gracias, Wendy. No, muchísimas gracias a ti, Andrés, y gracias, Juan Carlos, de nuevo. Ahí podrás ver los comentarios que nos dejaron en Facebook. Aquí también en Zoom tenemos muchos comentarios, agradecimientos, todavía quedaron algunas preguntas también por acá. Y pues nada, no sé si tengas tú algunas palabras que quieras complementar. Bueno, sí, muchas gracias a todos por el tiempo. Es un tiempo muy corto y realmente
uno que más quisiera tener más tiempo, más espacio para esto, pero también entendemos que no sería del todo didáctico llevarnos 3 horas, ¿no? Entonces, yo les agradezco también su atención. Esperemos haber dejado aportado un granito de arena a este tema tan novedoso, tan maravilloso de la fitosanidad, y que hoy por hoy es el talón de Aquiles de la producción de crucíferas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Yo estoy a la orden. Por ahí tienen mis datos, correo. Si gustan, parece que la plática la van a, Wendy la va a compartir con ustedes. Pero igual cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Yo estoy particularmente en Guanajuato y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias, Wendy y Andrés. Y bueno, saludos allá a todos y que estén muy bien ahorita en esta etapa que todavía estamos confinados, ¿no? Ojalá y todo en su casa esté muy bien. A Gracias ti, y Juan Carlos. saludos. A ti, Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Sí, Buenas muchísimas tardes. gracias. Y sí, el video se queda guardado en Facebook. Ahí mismo vamos a dejar un link donde ustedes podrán descargar la charla. Y les recuerdo que mañana, igual en punto de las 4:30 de la tarde, tenemos la plática de modos de acción de fungicidas con la doctora Berta. Entonces los esperamos también el día de mañana. Muchísimas gracias y feliz martes. Saludos. Hasta luego.